Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes nuevamente en estos estudios
reanudando nuestra serie de Heredando las Promesas. Y me encanta este canto último que estábamos escuchando. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que nos ama, al Dios de toda gracia, al Dios del universo, al Dios de la creación, el Dios que tiene un plan para tu vida, para mi vida, para llevarnos al lugar que Él tiene para nosotros. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y presentarnos de Él en esta noche. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú nos llevas de la mano, nos has llevado por este camino y nos sigues llevando hasta tomarnos y llevarnos al lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, esta reanudación de estas clases y que en tu gracia y en tu misericordia podamos entender tus caminos, vivirlos, caminarlos, obedecerlos, hasta que tú formes en nosotros aquello que quieres hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a retomar nuestra serie. Perdón por mi voz. Y voy a hacer un breve resumen de lo que nos quedamos viendo la última clase. La última clase estuvimos hablando sobre la batalla que Abraham tuvo contra los reyes que se unieron contra él. Y encontramos en Génesis capítulo 14, verso 14, como todos sabemos, estos reyes habían conquistado varios de los reinos, entre de los cuales se encontraba su sobrino Lot. Y en Génesis 14 encontramos que cuando Abraham se entera, ¿verdad?, que su sobrino Lot había sido capturado, no solamente él, sino junto con otras 10 ciudades que habían capturado. Y miren, el día domingo estuvimos hablando de estos números. Este término de 10 también es muy interesante, que nos habla de los 10 reyes que estamos esperando que se levanten en estos tiempos. Pero Abraham se entera de esto, y en Génesis capítulo 14, verso 14 dice: y en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Esta es la nueva versión internacional. Recordemos que estamos viendo nuestra serie Heredando las Promesas. Y en esta serie de Heredando las Promesas estamos viendo cómo nuestro padre Abraham fue llevado por este viaje hasta entrar a lo que Dios tenía para su vida. Y un segundo, déjeme. Ahí está. Creo que no se veía bien la cámara. Esta caminata de nuestro padre Abraham tiene un mensaje también para nosotros. Tiene una connotación para nuestras vidas. Y este viaje que él llevó, las pruebas que él enfrentó, algunos desaciertos que tuvo, son mensajes para cada uno de nosotros que nos van a ayudar a que terminemos nuestra carrera como la terminó nuestro padre Abraham, heredando las promesas que Dios tenía para su vida. Así que aquí encontramos un escenario donde vamos a examinar algunas verdades importantes que vamos a aprender, hermanos. Es cierto, Abraham obedeció al Señor. Es cierto, él pasó por ciertos lugares que nos dieron mensajes, como se acuerdan, Siquem, Hombro, el servicio, Hebrón, compañerismo, el lugar de las unciones del Señor. Se equivocó, por ahí tomó una decisión equivocada al ir a Egipto, pero el Señor lo restauró, lo regresó otra vez. Y dentro de esta caminata, hermanos, espiritual, nosotros tenemos que también comprender que el Señor nos va a entrenar para sus batallas. La batalla es parte de nuestro entrenamiento y de nuestro llamamiento. No hay corona si no se pelean las batallas del Señor. No hay ningún solo creyente coronado en gloria que no haya ganado esa corona sin pelear la buena batalla de la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones bien claro, hermanos.
No hay corona sin cruz, no hay corona si no hay batalla. Así cantábamos un canto cuando yo era pequeño, eh, no hay victoria si no viene prueba, etcétera. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Y el Señor Jesús también nos lo mencionó. Si ustedes recuerdan, por ahí en Mateo capítulo 11, verso 12, dice que el reino de los cielos es un lugar donde los violentos lo arrebatan. Y esto habla de gente que ha sido entrenada para la batalla, gente que ha sido entrenada para pelear las batallas del Señor. De hecho, en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como vimos, y lo menciona Pastor Karam en el libro, en el Antiguo Testamento las batallas ciertamente eran naturales. Sí, los santos del Antiguo Testamento peleaban contra carne y sangre, pero eso fue para enseñarnos a la iglesia, a los cristianos del Nuevo Testamento, los principios espirituales para poder quebrantar el dominio del enemigo, para saber las estrategias, para saber cómo hay que luchar. Y hoy, hermanos, hay un enemigo que mantiene cautivos a muchos de nuestros hermanos, a algunos de nosotros, o aquellos que son predestinados para ser hijos de Dios. Y este enemigo sigue desafiando, como lo hacía en el Antiguo Testamento, los propósitos de Dios y busca alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, porque entonces se nos va a abrir el panorama y hacer un poco más claro que tú y yo nos encontramos en una batalla. Por lo tanto, debemos de adiestrarnos y prepararnos para pelear. Más adelante vamos a ver un verso donde David dice que el Señor, tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, nosotros debemos de prepararnos para pelear la buena batalla. Hay muchas batallas que podemos pelear, pero no todas de ellas nos conviene pelearlas. No todas de ellas debemos pelearlas. Nosotros debemos de pelear la buena batalla. Así que cuando nosotros vemos la grandeza de la herencia que Dios tiene para nuestras vidas, también nosotros debemos de darnos cuenta que esto no va a venir sin un precio, no va a venir sin una batalla, sin una conquista. Tú y yo tenemos que conquistar la herencia que Dios tiene para nosotros. Y mientras tú y yo no la conquistemos, esta herencia de la tierra prometida va a pelear contra nosotros hasta que tengamos dominio de ella. De nuevo, regresemos al Antiguo Testamento. Israel tuvo que pelear por su herencia, pelear por su posición, conquistar reinos. Así nosotros en el Nuevo Testamento, hermano, necesitamos pelear, conquistar, derribar, que el Señor nos dé su gracia para poder pelear las batallas que Él tiene para nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda cumplir el propósito de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento esto no cambia, hermanos. Quiero reiterar, en el Antiguo Testamento eran batallas físicas contra enemigos físicos. En el Nuevo Testamento son batallas espirituales contra enemigos espirituales. Y el apóstol Pablo no ganó a las naciones gentiles y logró evangelizar a tantos sin pelear. Y de hecho, esto lo confirmamos porque él le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Quiero recapitular, el modelo es claro en el Antiguo Testamento. Israel peleó por su camino hacia la posesión de la tierra prometida de su herencia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pelear también por nuestra herencia. Tenemos que pelear. Pero ¿cómo es nuestra pelea, hermanos? Nuestra pelea es contra enemigos espirituales ahora. Nosotros debemos de pelear contra reyes, pero ahora reyes o principados en las regiones celestes. Y si queremos ser parte del ejército que sigue a Cristo sobre caballos blancos, como lo vemos en Apocalipsis, también debemos de aprender que la batalla espiritual está en esta tierra y tenemos que nosotros adiestrarnos para la batalla.
En un pasaje que nos da muchas claves sobre esto, lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 20, del verso 1 al 29, que no vamos a estudiar en esta noche, pero ahí encontramos al menos 10 principios espirituales que se nos dan para pelear estas batallas. Si alguien quiere más información, lea este capítulo. Y vamos a ver que una de las claves en este capítulo es la oración. Josafat ve que viene la batalla y él pide al Señor e invoca la intervención de Dios para que en esta tierra se cumpla la voluntad de Dios. Y de hecho, él hace mención de nuestro padre Abraham, que era amigo de Dios en el versículo 7 de este pasaje. La oración es una de las partes claves, hermanos, si nosotros queremos ganar y ser entrenados. Pero esto es un proceso en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros no nos vamos a convertir en guerreros de Dios espirituales de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tiene que suceder en nuestras vidas. Y este proceso empieza no ganando batallas contra los principados y las huestes y derrotando al enemigo. No, este proceso empieza con uno mismo, ganando batallas personales. Y es lo que vamos a ver a continuación. Se dice que David peleó las batallas del Señor, lo vimos en 1 Samuel capítulo 25-28, pero David no empezó solo peleando las batallas del Señor, él empezó ganando batallas personales en su propia vida. Mira, David sabía lo que el Señor podía hacer en la guerra, cuando él se enfrentó a gigantes, cuando él se enfrentó a ejércitos extranjeros. Él lo sabía, pero él aprendió esto cuando él peleó primero contra el león y contra el oso. Esta figura de las victorias personales que tuvo David en su vida, cuando él estaba siendo obediente, cuando él estaba en casa de su padre, nos muestran cómo nosotros tenemos que ganar esas batallas personales en nuestra vida. Mira, tanto el oso como el león nos pueden hablar o nos pueden figurar de espíritus malignos. Reitero, en el Antiguo Testamento eran enemigos físicos, en el Nuevo Testamento en nuestros días son enemigos espirituales. Así que en su vida personal el rey David tuvo que experimentar la unción de cómo pelear contra esos espíritus. ¿Y cómo lo logró? Con la adoración, con la adoración. Y ahí encontramos el salmo que yo mencioné hace unos momentos, el Salmo 144, versículo 1, donde dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y esto, hermanos, él aprendió a hacer la guerra espiritual adorando al Señor, alabando al Señor. Si ustedes se recuerdan, tiempo después, cuando Saúl estaba siendo aquejado por espíritus demoníacos, él mandaba a traer a David, él empezaba a usar los dedos que habían sido adiestrados, para esas batallas espirituales, que muchas de ellas las podemos ganar cuando alabamos y adoramos al Señor. Y entonces esos espíritus se iban y dejaban al rey Saúl en paz. Ahora la pregunta es, David era pastor de ovejas, David defendía a sus ovejas, estaba en el lugar que es sujeto a su padre, estaba obedeciendo las cosas que él tenía que obedecer en esos momentos, pero ustedes me van a preguntar, bueno, y para mí, pastor, ¿cuáles mis batallas espirituales? ¿Cómo me puedo adiestrar yo en mi persona? Y bueno, algunos ejemplos de las batallas personales que podemos tener tú y yo. Puede ser, sobre todo para alguien nacido de nuevo, puede ser que tienes que batallar para ser libre de la música, de este mundo, de algunos vicios. Puede ser obtener victoria sobre algunas relaciones. Sobre todo, le habla a nuestros jóvenes en esta noche. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras amistades, con quién nos juntamos, qué dejamos entrar, cómo nuestras emociones también juegan un papel interesante. Pero ahora, esto no solo es para nuevos creyentes, hermanos, para gente que ya hemos caminado y estamos caminando con el Señor. Puede ser algún apetito, puede ser
a algún deseo de la carne. El Santiago capítulo 4, verso 1 menciona esto y dice que muchas son las pasiones que pelean contra nuestras almas. El libro de Proverbios menciona que son las pequeñas zorras que dejamos en nuestras vidas, cosas pequeñas con las que no lidiamos, o el Señor nos ha hablado, pero decimos, mira, pues eso del enojo, eso de que me gusta ver tales programas, paso tanto tiempo en estos aparatitos que tenemos hoy en día, y decimos, bueno, no es gran cosa, hermanos, pero esas pequeñas cosas que no lidiamos con ellas pueden causar grandes destrozos en nuestras vidas. Y yo quiero decirte que nuestro Señor desea un pueblo que esté capacitado para pelear, capacitado para la guerra, para libertar a los cautivos y dejar en libertad a los oprimidos. Y esto no lo vamos a ganar si tú y yo no nos estamos entrenando todos los días para la batalla. El Señor Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los días. El Señor busca un pueblo que sea experto para la guerra y que pueda pelear sus batallas sobre esta tierra. Y por extraño que parezca, Dios permite que aún ciertos enemigos existan en nuestras vidas, hasta que en cada punto de nuestra caminata, en cada punto de nuestro peregrinar. Y Él permite estos enemigos para que nosotros nos sigamos entrenando. De hecho, si recordamos, nuestro Señor nos entrena en cada pasaje de nuestras vidas. Si recordamos la película del progreso del peregrino, había un enemigo que todo el tiempo, hermanos, estaba ahí. Todo el tiempo, y cada vez iban arreciando las pruebas. Yo recuerdo cuando pasaban por la Feria de la Vanidad, ahí muere uno de los peregrinos y peregrino sigue caminando hasta que logra llegar. Como mencioné hace un momento, en Jueces capítulo 3, verso 1 al 2, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Bueno, esto es una respuesta a aquellos que algún día me han preguntado, bueno, y si Dios es todopoderoso, si Él tiene todo bajo control, ¿por qué no quita todo el pecado, quita todas las áreas? ¿Por qué no cuando somos salvos Dios nos hace unas nuevas criaturas y borra todos nuestros problemas, nuestro carácter, todo? Bueno, porque necesitamos tener un entrenamiento. Regreso al versículo que vimos hace unas filminas. Él es el que adiestra mis manos. No es que, ¡pum!, trona los dedos y ya está. No, adiestrar. Y adiestrar nos habla de un tiempo de entrenamiento, de un proceso. Y esta palabra yo sé que la he repetido y seguramente la seguiré repitiendo en reiteradas ocasiones. Es un proceso. El adiestramiento para la batalla espiritual es un proceso y tenemos que caminarlo. Pero este proceso inicia con batallas personales que ganamos. ¿Quieres ser un libertador? Empieza con tu vida. Necesitas ser libertado tú. El domingo yo hablé sobre eso. ¿Quieres que el Señor te use la sanidad? Tienes que ser sanado tú, etc. Así que tengamos esto en mente. Ahora quiero tocar un punto que es bien interesante, hermanos, e importantísimo. Quiero leer este pasaje de Jueces capítulo 5, versos 19 y 20. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. En este libro de Jueces encontramos algo bien interesante, hermanos, que esto es una clave súper importante para nuestras vidas. La batalla en el cielo dependía de la batalla en la tierra. Cuando los santos peleaban en la tierra, el cielo también estaba peleando desde arriba. Veamos la frase, desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Sísara.
Así que es bien interesante, hermanos, entender que muchas veces nosotros necesitamos accionar para que Dios desde los cielos pueda también accionar. Yo he hablado en reiteradas ocasiones que cuando el Señor nos enseñó a orar, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dijo que se haga como en el cielo, así también en la tierra. Así que como líderes, como padres de familia, como padres espirituales, nosotros como pastores debemos entrenar a nuestros siervos leales, es decir, a nuestra congregación o nuestra familia, a pelear. Y debemos entrenarlos en el arte de la batalla espiritual y equiparlos con el armamento mencionado en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18, donde leemos la armadura del cristiano, que la hemos estudiado ya en otras ocasiones, y quien no, por favor, lea Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Y también vamos a podernos darnos cuenta, hermanos, en estos versos, que Abraham tomó a esos criados nacidos en su casa. Es decir, él los había adiestrado. Él los había enseñado. Él los había preparado. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos batallas espirituales serias, no queremos detrás de nosotros soldados que tengan un corazón dividido, sino que queremos aquellos que hayan nacido en nuestra casa, en nuestra iglesia, que sabemos que tienen las verdades en su corazón, que sabemos que han sido adiestrados para la batalla, que tienen la misma visión, que son enseñados y entrenados en nuestro campamento. Eso es algo bien interesante, hermanos. Tu mejor ejército debería de ser tu familia, los cercanos a ti. Esos deberían de ser aquellos quienes deberían de guardar tu espalda, deberían de doblar sus rodillas contigo y orar. Deberían de ser las personas que estén listas y dispuestas para cuando haya que pelear estas batallas espirituales. El rey Amasías fue reprobado y reprendido por el Señor en algún momento cuando él fue a buscar ayuda con Efraín, y el Señor le dijo: yo no estoy con Efraín. Y el Señor, a veces tú y yo buscamos ayuda en otros lados donde no debemos de buscarla, porque debemos de buscarla con gente que ha sido adiestrada con nosotros, que sabemos que tiene la misma visión, que está peleando por las mismas cosas, que queremos llegar a la misma meta. Esas son las personas con las que debiéramos tú y yo pelear. Ahora veamos algo bien interesante. Fueron 318 criados que Abraham tomó para ir a esta batalla. Y el número 318 se compone de dos números. El día domingo también estuvimos viendo números. El número 300 y el número 18. Y el 300 significa caminar con Dios, que lo vimos en la vida de Enoch. Y el número 18 nos habla de fuerza. También tocamos esto el día domingo. 18 codos era la altura de las columnas principales del templo de Salomón. Así que si unimos estos dos conceptos, podemos decir que este grupo de guerreros era fuerte en el Señor y eran justos y estaban en armonía. Habían caminado, 300 caminar con Dios, estaban en armonía con el cielo y eran personas fuertes, eran guerreros justos que se habían preparado. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando hay un tiempo de preparación, cuando hemos dejado que el Señor haga ese proceso en nuestras vidas, cuando hemos dejado que Él forme nuestras vidas? Bueno, veamos Génesis capítulo 14, versículos 15 en adelante. Dice: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Este es Abraham con sus siervos. Atacó a estos reyes, los derrotó, dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. No vamos a ver el texto, pero en Génesis capítulo 23, verso 6, Abraham es llamado el príncipe de Dios y también es proclamado que es el poseedor de los cielos y la tierra. Y vemos en Génesis 14, 19 que Abraham realmente era un rey, y en un sentido el rey es quien sale a la guerra, era quien sale a pelear. ¿Y qué es lo que quiero armar en estos momentos, hermanos? El Señor nos ha llamado a ser ¿qué?
Si estuviéramos en la iglesia, yo les preguntaría ¿hacer qué? Bueno, Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y aquí quise resaltar esta palabra, nos ha hecho, nos has hecho y los has hecho. Es decir, no nacemos siendo reyes. Es un proceso, es un tiempo de preparación el que nos lleva a ser reyes. Así que de esto se trata, hermanos, el proceso de elección. Dios nos eligió para sus propósitos y para que aseguráramos el llamamiento de esa elección sometiéndonos a sus caminos, a sus mandamientos, a su plan para nuestras vidas. Y cuando tú y yo nos sometemos a esto, le creemos a Dios como Abraham lo hizo y caminamos esta senda y este proceso, entonces cada día somos moldeados y formados para encajar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y somos entrenados entonces para ser reyes y sacerdotes, como dice este versículo. Parte de nuestro entrenamiento, guarda esta frase en tu corazón, parte de nuestro entrenamiento para ser reyes está en el arte de la guerra, es saber pelear. Abraham fue un príncipe guerrero y prevaleció sobre una fuerza mucho mayor. Y es verdad, hermanos, el ejército que habían conquistado, que se habían llevado prisionero a Lot era mucho más grande, mucho más grande. Mira, no está registrado el recuento de esta batalla en la Biblia, pero seguramente esta alianza de este rey Kedorlaomer era muchísimo mayor numéricamente que Abraham, aunque no tenemos los datos exactos, pero imagínense, para conquistar a 10 ciudades no eran 318 personas como la que llevó Abraham, era mucho más. Y esto pasa también en nuestras vidas. A veces tú y yo enfrentamos enemigos mucho más grandes que nosotros, muchos más fuertes que nosotros. Pero aquí es importante entender este concepto, hermanos. No son las cantidades o las estadísticas lo que nos debe importar o nuestra preocupación. La cuestión y lo verdaderamente importante es si Dios está o no de nuestra parte. Voy a repetir esta frase. No son las cantidades o las estadísticas las que deberían ser nuestra verdadera preocupación. La cuestión es si Dios está o no de nuestra parte. Dios, hermanos, nuestro Padre, nuestro Señor, se va a mostrar fuerte a aquellos cuyos corazones son perfectos hacia Él. Y la victoria que tuvo Abraham, nuestro Padre, refuerza este punto. Él regresó de la batalla con todos los despojos y con todos los cautivos. Así que fue muy evidente para este ejército contrario y para el mundo completo y para los que pudo rescatar a Abraham, quién estaba del lado de Abraham. Y todos los reyes tuvieron que reconocer al príncipe guerrero, al príncipe de Dios, Abraham, que le había creído al Señor. Cada una de nuestras vidas, hermanos, debemos nosotros de preguntarnos, ¿estoy yo dejando que Dios me pase por este proceso? El día domingo, si recordamos, hablamos sobre la gloria de Dios. Y yo les hablé sobre una columna que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, de repente Dios endurece de nuevo el corazón de Faraón, sale con todo su ejército para regresarlos y hacerlos esclavos o que murieran. Y el Señor muestra su gloria en una columna. Y en esta columna, de un lado, esta columna era fuego. Así que los israelitas tenían luz, tenían calor con el frío del desierto. Pero del otro lado, esta columna era oscuridad. Y para los egipcios lo que ellos tenían era oscuridad. Y con esto, hermanos, el día domingo hablamos sobre la gloria de Dios puede traer para unos luz, liberación, sanidad, restauración. Pero para otros, oscuridad y juicio. Todo dependía de qué lado de la columna se encontraban estas personas. Y esto sucede también, hermanos, aquí en la vida de Abraham lo vemos ejemplificado. Abraham tenía 318 personas preparadas en su casa,
Él había caminado con Dios. Él le había creído a Dios. Él había obedecido. Si vamos haciendo un resumen de las clases que hemos visto, Abraham había escuchado la voz de Dios, había salido a una tierra que no sabía, pero él obedeció el mandato de Dios. Después Dios le promete a un hijo y él le cree a Dios. Después él sigue caminando, pero si recuerdan, él había salido con su padre, con su sobrino, y no era el llamado que Dios tenía, el llamado que Dios tenía para Abraham no era para su padre o para su sobrino, era para él. Y aprendimos que hay veces que Dios tiene que hacer una separación en nuestras vidas. Y ninguna iglesia, como estudiamos en ese entonces, ni ninguna familia, ni ningún pastor quiere que en su iglesia haya una división, pero hay veces que Dios tiene que separar a las personas porque no tienen el mismo llamado, la misma visión. Caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice el versículo. Y hay veces que Dios tiene que traer separación, pero eso también habla de nuestras vidas. Hay veces que en tu vida tú tienes que tomar la decisión y Dios tiene que separar las cosas que no te van a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que hay que dejar el pecado en nuestras vidas, pero también el peso. Y el peso son cosas que no necesariamente son pecado, pero son cosas que nos están estorbando para caminar y alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y Abraham tuvo que experimentar también esta separación. A veces en nuestras vidas tomamos decisiones equivocadas, como cuando Abraham baja a Egipto y tiene grandes consecuencias debido a estas decisiones. Y si recordamos la historia, Abraham en Egipto casi pierde a su esposa, se lleva a Agar, que después le va a traer problemas muy importantes. También casi pierde su vida porque lo pudieron haber matado por lo que había hecho si Dios no lo hubiera guardado. Y en nuestras vidas nosotros también experimentamos momentos y tiempos donde nuestras decisiones nos han llevado a tener pérdidas. Pero vemos que como Abraham también en ese camino, Dios lo regresa en su misericordia al mismo lugar. Si recuerdan la escena, él estaba entre Betel y Jai. En el momento de una decisión, Betel, que era la casa de Dios, y Abraham vuelve a consagrarse ahí, retoma su camino, el Señor le da la oportunidad de retomar su camino, y entonces, durante todo este tiempo, hermanos, Abraham estaba preparando a estos siervos, que son los que estamos estudiando hoy. Era un tiempo de preparación para prepararse para las batallas del Señor. Y en nuestras vidas, hermanos, Dios tiene tiempos de preparación. Él quiere utilizarnos y como vimos también el día domingo, hermanos, yo creo que Sión es un lugar de liberación. Es un lugar donde Dios quiere entrenar a su iglesia para traer libertad a los cautivos, a los que están en la cárcel, a los oprimidos por el diablo, pero también a los oprimidos por depresiones, por ansiedades, que son temas que hoy en día parece que están aflorando mucho en nuestros días, pero es Dios que quiere utilizar a su iglesia para hacernos libres. El que conoce al Señor Jesucristo, el que conoce la verdad, dice, ese es verdaderamente libre. Y el Señor Jesucristo enfrentó, hermanos, muchas de estas cosas. Enfrentó soledad, enfrentó problemas en su familia, enfrentó traiciones, enfrentó tiempos de hambre, enfrentó cansancio, enfrentó cada una de las cosas que tú y yo en esta tierra enfrentamos. Pero todo esto el Señor lo permitió en su vida para que Él tuviera la gran victoria y venció a la muerte, venció al pecado, avergonzó a las huestes. Y esa palabra es bien interesante, hermanos, porque cuando dice el apóstol Pablo que los exhibió públicamente en la cruz, él está haciendo mención a cuando en esos entonces la costumbre era que cuando tú ibas a conquistar a un enemigo, amarraban a los enemigos al carro donde iban los vencedores y entonces cabalgaban y ellos muchas veces arrastrando iban los enemigos para exhibirlos públicamente que habían sido derrotados. Y esta es la palabra que el apóstol Pablo utiliza ahí cuando dice que él los exhibió públicamente en la cruz, estaba mostrando quién había ganado. Y Dios quiere que tú y yo, como hijos suyos, como cristianos,
como herederos de las promesas que Dios tiene para nosotros, podamos obtener esas victorias. Pero para ello, quiero recordar la frase que leímos en Apocalipsis: y los ha hecho reyes y sacerdotes. Para llegar a eso hay un proceso que tenemos que caminar. Leamos el Salmo 149, versículos 5 al 9. Dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hermanos, Dios da honor a sus santos. Dios da honor a aquellos, dice aquí, regocíjense sus santos. Canten aún sobre sus camas y exalten a Dios en sus... ¿A quiénes? A quienes tuvieron espadas afiladas en sus manos para ejecutar venganza en las naciones, castigo en los pueblos, aprisionar a sus reyes, aquellos que estuvieron dispuestos a pasar el proceso y ser entrenados para pelear las batallas del Señor. No es con espada ni con ejército, recordemos, es con su espíritu, con su palabra, con su poder, con su gloria. Así que repasemos, hermanos, las verdades que hemos estudiado en esta clase. Número 1, como líderes, y si esto aplica a los pastores y a los líderes de la congregación, tenemos nuestros líderes de niños, de jóvenes, de alabanza, etc. Pero un líder también es un padre de familia, un sacerdote en su casa o una madre en su casa. Como líderes debemos experimentar primero algunas victorias personales en nuestra propia vida, para después ser entrenados para pelear las batallas del Señor. Primero, hermanos, necesitamos experimentar victorias personales. Guarden eso en su corazón. Número 2, después de esto debemos enseñar a nuestros siervos leales, como vimos en la clase, a nuestra familia, a nuestra congregación, a pelear la buena batalla de la fe, a traer puesta la armadura del cristiano, casco, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado, todo el cinto de la verdad. Cada una de estas cosas que hemos estudiado, hermanos, y si es necesario las volvemos a estudiar. Pero tú y yo debemos de enseñar a los nuestros cómo tienen que estar vestidos, cómo deben de prepararse y cómo debemos ser leales para pelear la buena batalla. Y también esto nos habla de no pelear las batallas que no tenemos que pelear. Número 3, vamos a ser llamados en repetidas ocasiones a pelear la batalla de los hijos de Dios, la batalla del Señor. Muchas veces, si tú lees la Escritura, a menudo David y sus hombres fueron llamados para libertar a otros, aun cuando estaban siendo perseguidos, aun cuando a veces enfrentaron ejércitos por delante y por la retaguardia y se tuvieron que partir a la mitad y pelear en ambos frentes. Dios nos va a llamar para traer liberación. Repito lo que dije el día domingo y hace un momento. Para llegar a Sión necesitamos experimentar liberación en nuestras propias vidas, pero que también el Señor nos use para libertar a otros. Y número 3, mientras hacemos este viaje de peregrinos en nuestra vida, también, hermanos, debemos de estar dispuestos a ayudar a otros, a salvar a los oprimidos, aquellos que han sido seducidos por el enemigo y han caído. Es muy común, hermanos. Yo escuché algo muy triste en alguna ocasión de una persona de la religión popular de nuestro país y de muchos otros países. Y esta persona dijo: mira, al menos nosotros no nos peleamos. Y otro escritor también cristiano, él decía, él escribió un libro donde decía que los cristianos son el único ejército que toma la espada y arremete contra sus propios, de su propio ejército, de ellos mismos.
Y es muy común, hermanos, tristemente, que entre los cristianos, en vez de ayudarnos, en vez de ir a levantar a aquellos que han sido heridos, que han sido seducidos por el enemigo, que han caído, nuestra actitud es de juicio, nuestra actitud puede llegar a ser de señalar, cuando yo creo que debemos de estar dispuestos, hermanos, a pelear la buena batalla y a pelear en oración por aquellos que han sido oprimidos por el diablo, aquellos que han sido seducidos por el enemigo de nuestras almas, y poder que el Señor nos use, hermanos, para libertarlos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Creo que es tiempo de que nosotros le tenemos que pedir al Señor de su gracia y de su misericordia para ser preparados para pelear la buena batalla de la fe. Así que vamos a orar, hermanos, en esta hora para que el Señor nos dé su gracia y que Él nos pueda ayudar para entrenarnos, para hacer su voluntad, para ser guerreros. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, personas que estén dispuestas a caminar el proceso. Para llegar a Sión, para llegar a las promesas, debemos aprender a pelear y debemos aprender a ganar batallas personales, pero también a ser libertadores. Y para ser libertadores, tengo que haber sido yo librado. Oremos. Señor, gracias por esta clase, nuestra primera clase de este año. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú quieres hacernos reyes y sacerdotes. Tú quieres llevarnos por este proceso. Y tú quieres que nosotros heredemos las promesas que tú tienes para nosotros y que lleguemos al monte de Sión. Y para esto, Señor, tenemos que ser entrenados. Como dice el salmista, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y queremos nosotros ser un pueblo que haya sido apto, Señor, que esté tomando el tiempo y el proceso para que tú nos adiestres, para que cada uno de nosotros esté dispuesto, Señor, a caminar lo que tengamos que hacer para ser ganadores en esas batallas personales en nuestra vida. Señor, si tú le estás hablando a alguien sobre alguna relación, sobre algún área de pecado en su vida, sobre algún peso, cosas que tal vez no son pecado, pero que tú quieres que dejemos para que podamos adiestrarnos, para que podamos ganar esas batallas personales y entonces después tú nos puedas usar poderosamente y que podamos pelear tus batallas, que cada uno de nosotros, Señor, podemos ser parte de ese ejército. Yo ruego en esta hora que el poder de tu Espíritu, Señor, pueda ser derramado en nuestras vidas, en nuestra congregación y en cada persona que escuche este mensaje para que podamos ser un ejército listo y preparado para pelear tus batallas. Señor, no nos dejes quedar vencidos, sino que podamos ser vencedores, que podamos hacer aquellos que van montados en esos caballos blancos para honrar tu nombre y para mostrar tu gloria en esta tierra. Bendigo a mis hermanos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano y que podamos caminar bajo la luz de tu rostro en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.